Buenas tardes. La Biblioteca Nacional del Perú y la Dirección de Acceso y Promoción de la Información les dan la bienvenida al inicio del programa de alfabetización informacional y formación de usuarios, en el que a través de 7 sesiones, distribuidas en 7 fechas, veremos temas que van a contribuir al fortalecimiento de las habilidades informacionales de investigadores, estudiantes universitarios, docentes y público interesado en sacar adelante sus proyectos de investigación. Hemos considerado conveniente iniciar este programa con el tema del derecho de autor, que si bien no suele ser abordado en los diferentes programas de alfabetización informacional o de formación de usuarios, el actual contexto nos ha motivado a incluirlo como parte del nuestro, ya que se ha incrementado la transmisión y el compartir información de manera remota y muchas veces no suele o suele ser de manera indiscriminada y no tiene en cuenta temas como licencias de uso o el derecho de terceros. Esperamos de esta manera contribuir a dilucidar las dudas que se puedan tener al respecto y finalmente también les mencionamos que las próximas sesiones vamos a hacer como una especie de recorrido por las diferentes herramientas, fuentes y metodologías de búsqueda de información, evaluación de la misma y uso de la información, organización también, sin dejar de lado el componente inclusivo tan importante también hoy en día. Así que con estas palabras dejo con ustedes al señor Sandro Tucto, quien estará a cargo de la moderación y la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Buenas tardes. Mi nombre es Sandro Tucto. Actualmente soy jefe del equipo de trabajo de servicios bibliotecarios de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional. Les damos la bienvenida nuevamente al programa de alfabetización informacional y formación de usuarios, hoy en día con el tema derechos de autor en contextos virtuales. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alonso Estrada Cuscano, quien es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente principal de la Facultad de Letras. Ha impartido cátedra extraordinaria de Ética y Derecho a la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad la Universidad Autónoma de México, y así como tiene diversas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Él abordará un tema tan necesario como complejo, que es el derecho de autor en contextos virtuales, y también nos dará algunos alcances sobre la implementación de licencias Creative Commons. Entonces, los dejo al doctor Alonso Estrada con ustedes para que dé inicio a su ponencia. Adelante, Alonso. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Fabiola. Gracias por la presentación, Sandro. Voy a compartir la pantalla para comenzar. Ahí creo que se ve. Sí, en efecto, probablemente para quienes se dedican a la investigación o tengan algún tipo de proyecto de investigación en ciernes, el derecho de autor es una de las áreas fundamentales que creo que debería conocer toda persona que va a hacer uso de información y todo profesional que provee información. Probablemente sea una de las de los derechos que menos se evalúan y se difunden, y por eso que hay una serie de infracciones a este derecho. Justamente como dijo Fabiola, ahora hay una serie de cuestiones que se han presentado a partir de la pandemia, y una de ellas es, por ejemplo, el dictado de clases a través de videoconferencias, ¿no? Y han surgido algunos tipos de diferencias entre docentes y las propias universidades acerca de a quién le pertenecen los videos. Si la universidad tiene, en efecto, la potestad de poder difundir libremente los contenidos que van generando los docentes.
Entonces, como les digo, aquí ya se abre una serie de elementos que hay que analizar de cara al futuro, porque como sabrán, ya Internet, las redes sociales y las propias videoconferencias a las que nos estamos acostumbrando tendrán que comenzar a sentar precedentes de lo que vamos a llamar derecho de autor de ahora en adelante. Es uno de los derechos más controversiales, más conflictivos, en las que quien hace uso de información tiene que tener muy claro cuándo comete una infracción y cuándo no la comete. Entonces, comienzo con el derecho de autor y su contraparte, que es el Creative Commons. La imagen que está al lado izquierdo de ustedes es el famoso copyright del derecho de autor, y la imagen que tienen a la derecha es la famosa imagen del Creative Commons. Ambos están conviviendo el día de hoy, ambos tienen pros y contras con respecto al derecho de autor, y vamos a explicar de manera sucinta cómo actúan estos derechos en la vida diaria de las personas y en las vidas de los propios investigadores, estudiantes, profesionales. Bueno, creo que hay dos elementos indispensables que analizar, o dos normas indispensables que analizar. El primero sería el Convenio de Berna, que si bien es cierto se promulgó en 1886, ha tenido una serie de reformas a través del tiempo, y la última se realizó el 28 de septiembre del año 1979. La contraparte nacional, que llamaremos contraparte nacional, es el decreto legislativo 822, que se promulgó en abril de 1996 y que tiene vigencia hasta ahora, y cuya ley también ha tenido algunas enmiendas, pero que sigue siendo útil para todos los que quieran estudiar el derecho de autor. Y vamos en primer lugar a determinar qué es la autoría. Bueno, obviamente que la autoría corresponde a la persona que puede ser un autor, un artista o un compositor que cree algún trabajo que otros puedan ver. Y generalmente quien genera esta creación tiene una protección determinada por la legislación, no solo peruana, sino también por la legislación internacional. O sea, todo el que genera una obra de creación está protegido por el derecho de autor. En todo caso, si resumimos el concepto de derecho de autor, se podría decir que quien tiene una creación, esta creación no puede ser replicada por otro, no puede ser distribuida y no puede ser apropiada por otra persona si es que no es con la autorización del propio autor. Y la ejecución y exhibición de estas obras también tienen una protección del autor en el ámbito público, de manera que toda creación, en líneas generales, le va a pertenecer siempre a la persona que ha creado esta obra. En muchos de los casos creemos que son libros, pero son composiciones musicales, obras de artes y una serie de elementos de creación que están protegidos por este derecho. Debemos decir que el derecho de autor está protegida en la más alta instancia constitucional en el Perú, que es la Constitución Política del año 1993, y dice textualmente lo siguiente: a la libertad de creación intelectual, artística, toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto, es decir, todo lo que derive de esta creación. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Artículo 2, apartado 8 de la Constitución Política del Perú. Debo decir que
el antecedente más antiguo a la protección del derecho de autor aparece en una constitución promulgada el año 1858, donde ya prematuramente en el Perú se recogía el derecho a usufructuar y a tener propiedad de algo que una persona creara. De manera que la protección constitucional del derecho de autor en el Perú tiene más o menos una larga data. El derecho de autor tiene dos vías de protección, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, disculpen. Los derechos morales siempre le pertenecen a perpetuidad al propio autor, o sea, no los pierde jamás. O sea, la paternidad de una obra no va a desligarse del propio autor. Como lo dice la propia ley, los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables, imprescriptibles. Y en el caso de que el autor muriera, los herederos son los que ejercen este derecho ante la ley. ¿Cómo se puede tipificar un derecho moral? Esto lo recoge la legislación, pero yo he tratado de hacer un resumen de lo que nos dice el decreto legislativo 822, y dice que el derecho moral también nos da derecho a la divulgación de la obra, nos da derecho a asumir la paternidad de la obra, nos da derecho a la integridad de la obra, es decir, que nuestro trabajo, nuestra creación, no puede desglosarse como por otra persona, salvo lo autorice el propio autor, como lo dice a continuación, ¿no? La modificación o variación de la obra es una potestad que tiene el autor. Y también el autor, obviamente, tiene todo el derecho a retirar la obra del comercio o del escrutinio público cuando lo desee. Así es que el derecho moral engloba todo eso. Luego vienen los derechos patrimoniales o de explotación, que le da al autor algunos derechos, en algunos casos obtener alguna remuneración o alguna compensación derivada del uso que le den algunos terceros a su obra. Es decir, el derecho patrimonial permite al autor autorizar o prohibir actos según él lo desee. ¿Cuáles son estos derechos patrimoniales? Primero, reproducir la obra en cualquier forma o procedimiento y en las cantidades que crea conveniente el autor. Por ejemplo, un libro, el autor puede autorizar su publicación en formato digital, en formato papel, y autorizar el tiraje de esta obra. Eso lo hace previo contrato, por ejemplo, con una editorial. Autoriza la comunicación al público de la obra por cualquier medio. Entonces, el autor también tiene la potestad de brindar su obra a cualquier medio, así como también determinar a dónde se va a distribuir la obra. Debemos decir que el derecho patrimonial, a diferencia del derecho moral, puede ser de alguna manera negociada por el autor, o sea, puede renunciar a la autoría o ceder sus derechos a un tercero. No sé si ustedes habrán escuchado, por lo menos en los grupos estos que estuvieron de moda hace algún tiempo. Recuerdo el grupo 5 que le decía al otro grupo: no puedes tocar ese tema porque me pertenece. Pero si uno va a revisar a quién pertenece la composición, no es al grupo. Tiene
un autor que creo que era Stanis Mogollón, o es Stanis Mogollón, que tiene los derechos morales. Pero ¿por qué el grupo se atribuye el derecho de difundir la obra? Porque probablemente Stanis Mogollón haya hecho una cesión de sus derechos patrimoniales y quien autoriza o no la difusión de ese tema es quien compró esos derechos. Allí el autor ha renunciado a sus derechos patrimoniales o los ha negociado, pero no ha renunciado a los derechos morales. Por eso cuando ustedes ven alguna composición o algún tema que toca, por ejemplo, el grupo 5, siempre aparece el autor de la composición, aunque el autor de la composición ya no haya cedido sus derechos de explotación a un tercero. Esa es la diferencia entre un derecho moral y un derecho patrimonial. Los derechos patrimoniales pueden perderse y se pierden también en el transcurso del tiempo, que vamos a ver un poco más adelante. Les explico un poco estas partes de los derechos morales y patrimoniales, porque todo el que quiera estudiar o conocer algo de derechos de autor tiene que saber que existen el derecho patrimonial y el derecho moral. ¿Y cuánto tiempo le pertenece una obra a un compositor? Ustedes también habrán escuchado que todos los años dicen tales obras de tal compositor, de tal autor, pasan a dominio público. Es porque ya los derechos de autor han fenecido. Esta temporalidad es diferente según los países. En algunos países los derechos patrimoniales del autor son más amplios y en otros países se reducen un poco más. Voy a leer exactamente lo que dice el decreto legislativo sobre hasta cuándo le pertenecen las obras a un autor. Dice, el derecho patrimonial dura toda la vida del autor. O sea, mientras el autor esté vivo, le pertenece, tiene sus derechos patrimoniales protegidos. Y 60 años después de su fallecimiento. O sea, que a partir de la muerte de un autor o de un creador, tiene 60 años para explotar su obra. ¿Quiénes usufructan su obra? Obviamente, los herederos de este autor. Entonces, es así como funciona el derecho patrimonial. O sea, el autor hasta que se muere y a partir de su muerte se contabilizan 60 años. En algunos países, los derechos patrimoniales a partir de la muerte son 50 años, en otros países creo que hasta un poco más de 60. Esa legislación varía de país a país. Es probable que un autor esté protegido todavía después de su muerte en un país y ya en otros países sus derechos de autor hayan sido liberados. ¿Cómo se llama esto? Cuando las obras dejan de ser parte patrimonial de un autor, se dice que la obra pasó a dominio público. Esa es la tercera figura. Es bueno que sepan también que el derecho de autor tiene algunas excepciones reconocidas ampliamente en todas las legislaciones del mundo. Y las primeras excepciones o las tres excepciones que se hacen al derecho de usufructo del autor están vinculados básicamente, en primer lugar, a bibliotecas, archivos y a las instituciones educativas. Son tres de las excepciones que se contemplan a nivel, el convenio de Berna lo contempla, el decreto legislativo peruano lo contempla, y son estas tres instituciones las que gozan de algunas excepciones con respecto al derecho de autor. Las bibliotecas y archivos pueden hacer reproducciones de obras que poseen sin expresión de causa, es decir, pueden hacer que su colección
o las colecciones pertenecientes a un determinado autor puedan duplicarse o reproducirse sin ningún problema. El otro tipo de sección que tiene la biblioteca y que muchos no hemos caído en cuenta es el préstamo bibliotecario. O sea, cuando una biblioteca presta algún libro, algún CD con música, algún video, está protegido por una excepción, porque una institución no podría estar prestando una creación que tiene protección. En este caso, las bibliotecas también tienen esa protección a nivel mundial. Claro que en Europa ahora hay una nueva tendencia que dice que por cada préstamo las bibliotecas tendrían que pagar un canon o lo que podría ser una tasa. Esa corriente legislativa todavía no llega a América Latina, y espero que no llegue, porque si no, esto comenzaría a dificultar el acceso a una serie de creaciones que las personas tenemos a partir de las propias bibliotecas. Las bibliotecas y archivos también pueden preservar y conservar o sustituir las obras agotadas o de difícil obtención, y allí también es una cuestión que en las que se ven favorecidas las bibliotecas. Había un debate en este punto, por ejemplo, cuando se cambiaba de formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el papel se estaba deteriorando y para conservar esa obra se pasaba a formato digital, había todavía discusiones con respecto a este tipo de conservación, porque todavía en la doctrina no se habían puesto de acuerdo acerca de si este tipo de preservación o conservación en realidad era la creación de un nuevo formato y por lo tanto de otro tipo de obra, ¿no? Entonces, eso en el derecho de autor todavía es peleagudo. Y un último requisito que se obliga a las bibliotecas es que no tengan fines comerciales o de lucro. Obviamente que la educación y la enseñanza universitaria y las bibliotecas no tienen fines de lucros, simplemente tienen como objetivo fundamental servir a los usuarios, sea cual fuera su condición, simplemente es brindarle la posibilidad del acceso a la información, si podemos llamarle de manera irrestricta. Las instituciones educativas es el tercer tipo de institución que tiene secciones, y porque se supone que las reproducciones que hacen tienen fines altruistas, como son el de la investigación o la realización de estudios, que están ligados básicamente a fines, en muchos casos, no lucrativos, y que de alguna u otra manera están contribuyendo a generar conocimiento a nivel nacional o internacional, ¿no? Una de las cuestiones que ha traído también como consecuencia la pandemia es que, por ejemplo, muchas bases de datos privadas han abierto sus colecciones a todo lo que es investigación acerca del COVID-19. Entonces, las instituciones educativas también gozan de esta excepción. Por eso muchas veces cuando alguien llega a la universidad, el profesor le da 4, 5, 6 separatas, pero cuya copia está autorizada porque no tiene fines de lucro, sino fines un poco más altruistas, como son los de educar a las personas. En términos personales, también se permite la copia personal, es decir, si uno
ha comprado un libro y quiere fotocopiar un libro, también goza de esta excepción, siempre y cuando sea personal. Y allí ya se entra en conflicto con la ética, ¿no? Porque uno puede poseer un libro y puede hacer copias que no sean estrictamente para uso personal, ¿no? Y en todo caso, cuando uno toma como referencia alguna creación de un autor, tiene la posibilidad de hacer un reconocimiento de la autoría cuando se ejerce el derecho de cita. Ustedes sabrán que ahora hay muchísimas denuncias a nivel universitario o en otros estratos de investigación o de enseñanza que señalan, por ejemplo, el plagio. Y el plagio justamente lo que evita es reconocer la autoría y la creación de un autor sobre determinado tema. Entonces, la mejor manera de reconocer la creación de otra persona es justamente, para cuando uno es investigador, es el famoso derecho de cita. Y lo incluye la legislación peruana. Muchos creen que el derecho de cita es una cuestión solo moral, pero también es una cuestión que está normada por la ley. Pero todas las normas, todas las excepciones, y valga la redundancia, tienen también limitaciones que hacen que estas excepciones se reduzcan un poco más. Y el propio convenio de Berna tiene una figura que le llama la prueba del triple criterio. ¿A qué le llaman la prueba del triple criterio? Que, por ejemplo, cuando se comienza por ejemplo, a dañar los derechos de un autor, los países tienen la potestad o que atenten contra la explotación normal de la obra y causen algún perjuicio, las legislaciones nacionales tienen la posibilidad de restringir estas excepciones, por llamarlo de alguna manera, porque evitan que el autor no se perjudique. Y ustedes pueden ver esto como algo muy lejano, pero en realidad no es algo muy lejano, es algo muy cercano. En algún momento en el país se trataron de prohibir que, por ejemplo, los lugares donde pasaban el fútbol, llamémosles bares, no pudieran transmitir los partidos porque había una empresa que compraba los derechos y estos derechos estaban siendo vulnerados al exponerlo a un auditorio de 20, 30, 40 personas. Y no solo lo hacían los bares, lo hacían los chifas, los restaurantes, y que tenían pingües ganancias porque cuando hay partidos de fútbol, obviamente todo el mundo trata de asegurar un sitio cuando está lejos de casa. Esa es una. Por ejemplo, las radios también tenían por ejemplo, trataron de evitar que los restaurantes pasaran música, porque la música, esta música criolla o hip hop o la que sea, tiene protección de derechos de autor. Entonces, querían prohibir que los restaurantes o los lugares de reunión masiva tocaran música. Lo que le pedían era pagar los derechos de autor correspondientes. De manera que esta prueba del triple criterio no está tan lejos, está más cerca de lo que creemos. Y sí, también había un problema con el formato digital, lo mencioné hace poco, pero para suerte nuestra, hace el año 2014 se hizo una modificación con respecto a la ley de derecho de autor, donde ya autorizaba la reproducción por medios digitales.
era algo que estaba en el limbo, en la legislación peruana, y que ya por ahora está protegido. Entonces, si tú haces un escaneo y lo pasas a un formato digital, bueno, ya la reproducción por medio digital ya está autorizada, siempre y cuando no tenga fines de lucro, y esto hay que repetirlo para no confundir el cambiar de formato con venderlo, ¿no? Simplemente es para usos lícitos que ya hemos visto que nos da la propia ley. Y bueno, en conclusión, el derecho de autor lo que hace, y cuando abrimos un libro, dice todos los derechos reservados. Es decir, que es el autor o la empresa que ejerce la autoría o la editorial, tiene los derechos reservados para hacer con esa obra lo que quiere. Y se debe pedir autorización para utilizar la obra, excepto en los casos previstos en la ley. Ya hemos visto, son las excepciones y limitaciones, y cuando la obra pasa a ser de dominio público, ya no hay quien usufructe ese derecho de autor. Y en contraparte, ha aparecido una nueva figura, digamos, que permiten una mayor flexibilidad al autor para poder compartir su obra de manera más libre, que no tenga tantas restricciones. Y ahí vemos de izquierda a derecha 3 figuras, como lo hemos visto en la presentación de esta exposición, ¿no? Primero, el famoso símbolo del copyright, donde todos los derechos son reservados. El Creative Commons, donde algunos derechos son reservados. Por ejemplo, ¿qué es lo que nunca se pierde en el Creative Commons de estos 2 derechos? Patrimoniales y morales. Obviamente que no se pierden nunca los derechos morales, a pesar de que el usufructo uno ha dado libertad para que la obra se reproduzca y se distribuya como sea. Y tenemos el dominio público, que ya lo hemos explicado también, que son obras en las que ya se extinguieron los derechos patrimoniales del autor. Ojo, vuelvo a insistir, patrimoniales, porque los derechos morales nunca se extinguen, ¿no? Si uno lee La vida es sueño, siempre dirá Calderón de la Barca. O sea, no porque haya muerto hace 400 años, su autoría se pierde. Lo que ya no va a poder ejercer el autor cuando su obra pasa al dominio público es el usufructo o el manejo sobre la obra, ¿no? Y en el año 2001, o sea, el Creative Commons no tiene un tiempo tan largo de vida, y nació el 2001, y los creadores son los que pueden leer ustedes: Lauren Lessig, James Boyle, Hal Abelson, Eric Eldred y Michael Carroll y Eric Salman. Debo decir que Lauren Lessig es uno de los investigadores que más ha escrito sobre cultura abierta, y si van a buscar su libro en las redes para regocijo nuestro, su libro, este libro sobre la cultura abierta, tiene una licencia de Creative Commons, de manera que es de acceso abierto. O sea, no solo ha propuesto el Creative Commons, sino que él trabaja bajo esa mirada, ¿no? Esa filosofía del acceso abierto, ¿no? Y como verán ustedes, si van a revisar una serie de productos que aparecen, por ejemplo, las tesis de un montón de universidades peruanas ya le ponen el símbolo de Creative Commons en sus créditos, ¿no? Para decirle al público que puede acceder a la tesis sin ningún problema. Y el Creative Commons tiene, bueno, algunos objetivos que claramente lo pueden leer en el PPT, ¿no? Facilitan la distribución y el uso de contenidos por el público. Entonces,
no están necesitando la autorización de la autorización del autor. Es de acceso más fácil. Los autores siempre van a mantener sus derechos, obviamente los derechos morales, y existen también algunas medidas de control porque hay una serie de licencias que tienen que ver con el Creative Commons. O sea, el Creative Commons no es un solo tipo de licencia. Hay muchos tipos de licencias que cada autor busca, asume según su propia conveniencia. Y cuando vean alguna imagen del Creative Commons, van a ver estas figuras, ¿no? La primera, que es el CC, que es que la obra es de libre explotación, pero siempre hay que reconocer la autoría, o sea, la autoría no se pierde nunca. Cuando ven a una persona en el icono, la obra, la explotación está autorizada, pero para usos no comerciales, o sea, para usos, por ejemplo, académicos, ¿no? Universitarios, educativos. Si bien es cierto, en el tercer icono, donde se ve el símbolo de $1, la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. Es decir, que no permites que se adultere la obra inicial. O sea, que la obra se mantenga tal cual. Y bueno, esto les parecerá reiterativo, pero en realidad hay obras que se alteran del original. Entonces, lo que están tratando el autor es que no se haga una transformación de la obra original y la protege con uno de estos símbolos. Y la última es que es la parte más abierta de las licencias Creative Commons, que incluye la creación de obras derivadas de la obra inicial siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. Es decir, tú le autorizas al autor que tu obra sea explotada de diferentes maneras, pero el autor tiene que tener la misma licencia. Es decir, en esencia tendría que ser de acceso abierto. O sea, no podría cobrar por una obra tuya. La podría difundir por otros medios, pero no podría cobrar si es que tu obra es de acceso abierto. Entonces, aquí podemos ver, hay 6 tipos de Creative Commons y no les voy a decir cómo funciona cada uno porque ya sería un poco pesado. Las figuras ya creo que de alguna manera nos van dando una idea de cómo funciona esto y simplemente esto, cuando uno hace una obra, elige algún tipo de estas imágenes y las incluye en su obra. Es decir, cuando alguien vea un tipo de imagen parecida a las que vemos en pantalla, podremos saber a qué características responde la licencia de Creative Commons. Por ejemplo, si vemos la última licencia, que creo que es la más amplia, dice, se permite la redistribución comercial o no comercial, o sea, no le interesa si van a usufructuar su obra o no, siempre y cuando la obra circule íntegramente y sin cambios, y dándole el crédito al autor. Si vemos el icono cuarto, dice, por ejemplo, se permite a otros descargar las obras y compartirlas con otros, siempre y cuando se dé crédito al autor. La mayoría señala que nunca se pierda al autor como creador, ¿no?, de la obra.
pero no permiten cambiarlas de alguna forma ni usarlas comercialmente. Esta es una de las licencias más restrictivas que tiene el Creative Commons. Por ejemplo, aquí algunas universidades ya están difundiendo, por ejemplo, aspectos relativos con el derecho de autor y, por ejemplo, aquí vemos la Universidad Católica que tiene una página de orientación a docentes y estudiantes, ¿no? Porque para quienes trabajen con contenidos, sean editoriales, bibliotecas, archivos o tengan algún tipo de actividad donde los contenidos sean el insumo principal, es necesario orientar a quienes hagan uso de la información porque las infracciones son muy comunes en el Perú. Y es importante que el usuario no solo tenga acceso a la información de de la forma más libre posible, pero también que el usuario o la persona sepa que no debe infringir derechos de autor. Por ejemplo, cuando hay suscripciones a bases de datos, el dueño de la base de datos, estamos hablando de ProQuest, de ESCO, de SciDirect, hacen recomendaciones a las universidades para el fair use, que es el uso ético de la información. Es decir, si bien es cierto, todos los miembros de una comunidad tienen acceso a la base de datos, hay un compromiso ético de que este miembro, por ejemplo, no distribuya la información que obtiene a través de la base de datos a terceros que no son parte de la comunidad, por llamarle universitaria, ¿no? Esa es una de las cuestiones que deberíamos tener en cuenta para quienes trabajamos o quienes trabajan con contenidos. Aquí les voy a poner una editorial que trabaja básicamente con libros Creative Commons. O sea, es donde el acceso al libro, a texto completo, no cuesta nada y ya sabemos. Y cuando abramos el libro o la tapa del libro, veremos qué tipo de licencia tiene. Si vemos el tercer libro, si contamos de izquierda a derecha, veremos que este tiene un tipo de licencia determinado y ya nos dice cómo deberíamos usar el libro para no infringir esta licencia de Creative Commons. Me han pedido que termine lo más pronto posible. Voy a pasar un PPT más y ya creo que con eso podríamos concluir, por lo menos con una visión panorámica de lo que son los derechos de autor y las Creative Commons. El Creative Commons está sumamente difundido y básicamente en revistas académicas. Cuando entremos a una revista virtual o una revista que está en línea, siempre vamos a ver en la parte inferior bajo qué licencia está esta revista. Y esta está bajo una licencia 4.0 internacional, es decir, que da amplias potestades para el uso de la información o de los contenidos que provee esta revista. Como sabrán, hay la filosofía del Open Access, hay varias rutas y las rutas que siguen las revistas fundamentalmente están emparentadas con la ruta dorada, que es la que permite esta difusión. Es más, si una revista quiere indizarse, por ejemplo, en latín, o en cielo, le piden como requisito indispensable estar en DOAJ, que verifica que su filosofía sea de acceso abierto. Esta filosofía, en términos generales, se llama la ruta dorada. Cuando entren a una revista, sea cual fuere, van a encontrar que casi todas, por no decir todas,
utilizan estas famosas licencias de Creative Commons. Hemos hecho una revisión rápida para tener una idea de la importancia que tienen los derechos de autor en el consumo de contenidos, en la investigación, y creo que es fundamental que cualquier persona sepa, sepa cuáles son los derechos que tiene y los deberes que tiene con respecto a la información que está utilizando. Yo me quedo aquí, les doy las gracias y voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, profesor Estrada, por su presentación. Me gustaría mencionar al público que nos sigue desde diversas partes del país, público desde Amazonas, Lambayeque, San Jacinto Ancash, Piura, Cusco e Ica, así como público del extranjero. Nos comentan, nos escriben desde Argentina, Panamá, México, Ecuador, Portugal y algunos seguidores de la Biblioteca Nacional de Paraguay. Al respecto, bueno, pasando a las preguntas, profesor, hay 3 preguntas que el público está haciendo. Una de ellas es referida, ¿cuántos años son referida al tiempo de uso de una obra intelectual? Si son 60 o 70 años, parece que ha habido ahí un desfase entre la diapositiva y lo que mencionó, parece que ha sido involuntario. No. Sí. Sigue nomás, Sandro, disculpa. Perfecto. La otra pregunta es, las excepciones en el derecho de autor, ¿en qué documento legal lo encuentro? Es una de las preguntas. Ya, la primera, en el Perú es 60 años después de la muerte del autor, pero hay países, creo que no se me entendió bien, hay países donde son 70 años después del fallecimiento del autor, pero en el Perú son 60. En algunos países incluso son 80 años, así es que en este caso las legislaciones de país a país no son uniformes. En el caso peruano son 60 y en algunos son 50. De manera que, dependiendo del país donde estemos, la protección post-mortem del autor será diferente. En el Perú es de 60 y lo dice el decreto legislativo 822. Otra pregunta nos menciona, cuando un texto peruano que circula en línea dice, este material no se puede reproducir total ni parcialmente sin el permiso expreso de los editores, ¿se refiere solamente a las reprografías o también se refiere al hecho de compartir el texto en línea? Ya, cuando encontramos un texto con esas características es que tiene copyright, no es de libre acceso. Ahora, ¿cómo accede uno al texto? Eso depende de dónde obtenga el texto, ¿no? Porque si el texto dice eso, literalmente esa obra no sería de libre acceso, tendría que pedir autorización al autor. Siempre que encontremos eso en un texto, el texto está protegido por copyright, no es de Creative Commons. Perfecto, profesor, perfecto. Luego tenemos otra pregunta, ¿cómo registro mi derecho de autor? Imagino que se refiere al contexto nacional, ¿no? Acá para el país. Así es. Hay 2 vías para registrar el derecho de autor. Uno es yendo a Indecopy y registrando la obra. La obra puede, no necesariamente tiene que estar impreso en una editorial, puede ser una obra que no sea editada, pero que nos pertenezca a nosotros. Y el otro tipo de reconocimiento factual es hacer el depósito en la Biblioteca Nacional. O sea, cuando uno hace el depósito en la Biblioteca Nacional, de facto están reconociendo nuestro derecho de autor. Referido a lo de Creative Commons, nos preguntan si basta con colocar los símbolos a una obra o se tiene que realizar algún trámite. Basta con poner los símbolos en la obra, porque ahí uno ya dice que se está adhiriendo, pero cuando es una obra, digamos, que tiene cierta editorial, también se puede registrar en la página de Creative Commons como para que le haga un seguimiento del tipo de licencias que más se están usando, pero
inicialmente bastaría con incluir el símbolo en cualquier tipo de creación que uno tenga, ¿no? Las tesis todas ya están cada día utilizando el símbolo para decir que son licencias de libre acceso. Otra pregunta nos consultas sobre digitalización. Digitalización de capítulos de libros en algunas instituciones para fines académicos. ¿Hasta qué porcentaje está permitido? Eso es eso es algo que no establece claramente la ley. En algunos lugares permiten hasta el 30% de la reproducción, pero en realidad no hay no hay un criterio uniforme. Lo que tienen las bibliotecas es actuar con discrecionalidad. Le llamamos discrecionalidad a tomar como criterio uniforme algo que ellos crean que es correcto. Por ejemplo, hay bibliotecas que solo autorizan el 30% del total del libro. Cosa difícil de controlar, pero algunas lo hacen porque tienen las propias fotocopiadoras dentro de la universidad y que no son negocios libres, pero es algo que todavía no está muy bien trabajado en nuestro país, ¿no? Finalmente, ahora una consulta propia. Hemos visto en todo este nuevo contexto, pues, que muchas bibliotecas han cerrado y han empezado a usar los entornos virtuales, básicamente en relación a lo que es lectura para niños. Entonces vemos por ahí ciertas instituciones que leen cuentos de autores pues, nacionales o extranjeros de manera pública, ¿no? Vía Zoom, vía streaming. ¿Hasta qué punto es legal? O sea, como biblioteca sabemos que el préstamo en sí es legal, de manera física, pero entiendo que leer un texto que tiene derechos de autor ya de manera pública, que va a llegar a todo el mundo, no sé si hay ciertos vacíos en la ley que permiten eso, o está expresamente prohibido en algún modo, ¿no? Inicialmente sí podría hacerlo porque es biblioteca y no tiene fines de lucro. Porque así como lo puedes leer en público, lo podrían leer dentro de la propia biblioteca. Claro que ahora no se puede por la pandemia, ¿no? Entonces, creo que la biblioteca está exonerada de ese tipo pero habría que legislar más. La pandemia nos ha traído nuevos desafíos. Sí, sí, sí. Puede haber algún autor que reclame que su texto no se lea públicamente, pero ahí ya habrá que hacer una interpretación legal del asunto. Yo creo, inicialmente, puedo equivocarme, que las bibliotecas sí podrían leer porque justamente la sección dice claramente bibliotecas y archivos, pero puede haber algún tipo de objeción, pero como ven, el derecho a autor es flexible y va evolucionando todos los días, o sea, no es un derecho que es inamovible. Y la pregunta que me has hecho lo demuestra. Profesor, ya estamos en los segundos finales de su ponencia. Nos gustaría que nos dé unas palabras finales a modo de reflexión sobre todo este tema antes de finalizar. Yo lo único que quisiera decirles es que toda persona que quiera incursionar en el manejo de información, trabajar con textos, con contenidos, y los profesionales también, los bibliotecarios, deberían conocer de cabo a rabo el decreto legislativo 822, porque creo que es el texto que nos puede ayudar a que cometamos errores en términos de suministro de información. Yo creo que es una obligación de todo profesional y de toda persona también conocer este decreto legislativo. Indecopi da cursos en línea a cada momento, va a las instituciones, a las universidades, claro que ahora no, pero he visto algunas conferencias en línea y creo que sí es una obligación conocer este decreto legislativo porque nos va a ayudar mucho, como ya lo dije, en el suministro de información. Perfecto, profesor. Agradecemos su presencia, su ilustrativa participación. Nos ha dilucidado muchas dudas respecto a este tema.
Nada, igualmente agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú viene desarrollando una programación cultural virtual, atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Gracias a todos por su participación y muy buenas tardes.